Bienvenidos a la sesión número 9 del curso Jesús el Cristo. Este curso responde a, a un vacío que tenemos en el conocimiento de quién es Cristo en relación con el conocimiento que tenemos de la iglesia. Por años hemos estado experimentando un gran desarrollo en cuanto al modelo de la iglesia. La iglesia de Cristo se conoce por ser una iglesia que no tiene sede en ningún país del mundo. Es una iglesia donde cada congregación es autónoma, no está bajo el gobierno de ninguna organización humana en otro país. No tiene una sombrilla organizacional internacional que la cobije. Por lo tanto, cada congregación eh, elige su modelo, su organización a nivel local. Y eso es muy bueno porque entonces obliga a los líderes a buscar en la revelación que encontramos en las escrituras, encontrar allí el camino a seguir para funcionar como iglesia. Pero eso nos ha generado un vacío porque al estar tan preocupados en generar un comportamiento como iglesia que sea correcto, que sea ordenado, que sea significativo, nosotros posiblemente nos hemos vuelto en unos muy buenos eclesiólogos, pero muy malos cristólogos. Repito eso último, ¿verdad? Estamos muy buenos, tenemos conocimiento muy bueno de lo que es la iglesia, pero es muy probable que estemos muy flacos en cuanto al conocimiento de quién es Cristo, quién es Jesús el Cristo. O sea, nuestra cristología debe enriquecerse. Así que ese es el objetivo de este curso. Es un curso de formación continua. No es un curso académico para tener crédito para un título, es simplemente para nosotros aprender. La motivación es el aprendizaje. Y hoy estamos con la sesión número 9 que tiene que ver con la cruz y la resurrección. Y tenemos varios presentes aquí por medio de la plataforma Zoom y por medio de la plataforma de WhatsApp tenemos tal vez unas 30 personas más en Cuba, ya que ellos no tienen acceso a la plataforma de Zoom. Muy bien, entonces, después de haber orado, gracias a Rolando, que allá en Palma Soriano de Cuba ya nos dirigió en oración, vamos a estar entonces dando la palabra a Humberto para que él nos dé su perspectiva crítica y su aporte para ver qué nos aporta él desde su perspectiva, qué puede haber él encontrado en el contenido que merezca ser destacado, como también puede haber encontrado carencias en el contenido que él podría entonces ahora mismo aportar. Adelante, Humberto. Buenas tardes, hermanos, y bendiciones para todos. La parte que me ha correspondido da, además de explicarlo con palabras propias, da para mucho, muchísimo más. Por ejemplo, en la parte que me correspondió se lee lo de maldito el que es colgado. Se lee lo de la sepultura entre ricos. El cómo eran los entierros de los judíos en la época de Jesús. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los malhechores que crucificaron a la par de Jesús? ¿Los bajaron o no? ¿Los dejaron ahí? Y si los bajaron, ¿los enterraron o los tiraron en el Gehenna? ¿Por qué Mateo, Marcos y Lucas hablan de sábana? ¿Y por qué Juan habla de lienzos y sudario? Dejo eso así en el tintero
Para mi explicación, por supuesto, tomaré la parte que habla del desmayo. Lo tomo como una especie de subtexto, como bien lo dijo el hermano Carlos al principio en su introducción. Pero primero entonces haré la sinopsis del material que me dejaron, que por cierto se llama El crucificado verdaderamente muerto y sepultado. Repito, el crucificado verdaderamente muerto y sepultado. Eso es lo que me correspondió. Esta sección básicamente habla y enfatiza la realidad física, absoluta y empírica de la muerte de Jesús. Hay certeza de su muerte, definitivamente. Los legionarios romanos, expertos en ejecuciones, no quebraron las piernas de él al ver que ya estaba muerto. Amén de la herida de la lanza que produjo sangre y agua. Indicación, por supuesto, de que el corazón, hombre, ya no bombeaba. Hay otro detalle en el material, que el cuerpo se le entrega a un tercero, a don José, oriundo de Arimatea. La sepultura es sellada. Entonces, sin muerte real, no podía haber habido resurrección real. Entonces, yo sintetizo toda la parte que a mí me correspondió en sin muerte real, hombre, no podía haber habido resurrección real. El documento también combate la idea de que su fallecimiento fue aparentemente un simple desmayo. Quisiera entonces, hermanos, si ustedes me lo permiten, y aunque no me lo permita, yo lo voy a decir, quisiera aprovechar este punto para hacer un breve repaso de todas o algunas de las teorías que los enemigos del cristianismo han propagado para opacar este evento que además de histórico, ojo, es teológico. O sea, el evento de la resurrección de Jesús no solo es histórico, es teológico. Y es teológico porque nosotros sabemos que Dios se encarna, salva y redime. Comienzo entonces con la que sucintamente toca el material que leí. Me refiero, número uno, a la teoría del desmayo. Voy a ello entonces. Según esta teoría, Jesús no murió. Hombre, se desmayó. Y resulta que a él desmayado lo metieron en el sepulcro. Y como el sepulcro era privado, o sea, era un jardinazo, el aire fresco del sepulcro, más las especies aromáticas con los que los judíos se envolvían los cadáveres, los reanimaron, fíjate. Entonces él se despertó. Obvio, esta gente de esta teoría ignora, número uno, el rigor del castigo que había sufrido. Número dos, los legionarios eran expertos en saber cuándo un crucificado estaba muerto.
No era Jesús el primero el que crucificaban. Y de paso, uno de ellos le metió la lanza en el costado del corazón. Si yo tengo que hacer ironía, tuviera que decir, a saber cómo le hizo el pobre de Jesús después de que le pasó el desmayo para remover la piedra, porque esa piedra pesaba 2 toneladas, según los expertos. He resumido la primera teoría. Voy a la otra. Hay otra teoría que se llama la teoría de la sustitución. Consiste en que alguien tomó el lugar de Jesús en la cruz. Pudo haber sido Judas, que no se había todavía suicidado, o Simón de Cirene. Mientras Dios llevaba al verdadero Jesús al cielo. Te estoy explicando esta teoría de la sustitución. Número 1, no hay registro ni histórico ni bíblico que respalde este cambio de prisionero de última hora. No tiene ni la más mínima lógica, ni la lógica supina. Porque, hombre, las Marías iban ahí y Juan también estaba. ¡Ey! No se darían cuenta del cambio. Estoy, repito, ironizando. Teoría número 3. Se llama teoría del cuerpo robado. Es decir, Jesús murió, sus discípulos roban el cuerpo en la noche para mantener la mentira de la resurrección. Resulta entonces ridículo que los discípulos estén dispuestos a sufrir tortura, castigo y hasta la muerte por una mentira. ¿Por qué? Porque acuérdate que si ellos se roban el cuerpo, violan el sello que había puesto Pilato. Y eso era penado con la muerte. Y además de eso, violan el sábado. Violan sus costumbres. Ironizo entonces preguntando, ¿qué soldados más ruines esos que estaban cuidando el sepulcro del Señor que permitieron que se robaran el cuerpo? Fíjate. Ya casi termino. Déjenme a explicar la teoría número 4. Se llama la teoría de la alucinación colectiva. Teoría de la alucinación colectiva. Esta teoría no cuestiona la muerte. Esta teoría lo que quiere es opacar la resurrección. Dice sucintamente la teoría que el dolor y la culpa de sus seguidores provocaron alucinaciones que ellos interpretaron como su regreso en gloria. Hombre, todos nosotros sabemos que alucinaciones hay, pero las alucinaciones suelen ser individuales y subjetivas. ¿Eh? Entonces, a lo mejor quizás después de la muerte de Jesús, todo el mundo en Jerusalén tomó sopa de mandrágora o de hongos psicodélicos para tener esta alucinación colectiva. Teoría número 5. Se llama la teoría de la muerte aparente. Esta teoría es gnóstica, ¿sabe? Según esta teoría, Jesús no tenía un cuerpo físico, no tenía un cuerpo real, sino que él era solamente apariencia. Entonces él no murió, no sufrió realmente, y la crucifixión fue una ilusión. La crucifixión de Cristo, según esta teoría, fue como una especie de holograma. Y tenemos la teoría del escape. Esta es otra, esta está fantástica.
Resulta que Jesús se desmayó y después volvió y se escapó a Cachemira. Cachemira es un lugar de la India. Hay un libro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira de Andrés Faber-Kaiser. Por si acaso les interesa, habla puras tonterías. Bueno, hermanos, teorías han habido y seguirán apareciendo, pero resulta que Juan, las Marías y otros fueron a la tumba y la tumba estaba vacía, solo con lienzos y sudario, como un capullo de una mariposa, y Jesús había resucitado. Cristo entonces no es un mito. La historia, la Biblia, el derecho romano, la numismática, la arqueología lo atestiguan. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Para resumir, ¿nos puedes dar una vez más la lista de las teorías? Bueno, número uno, voy de atrás para adelante. Teoría del escape, teoría de la muerte aparente, teoría de la alucinación colectiva, teoría del cuerpo robado, teoría de la sustitución y la teoría del desmayo, que es de la que habla el documento. Ok, son 6 teorías. Muy bien, es muy importante que usemos esta parte del material, ¿verdad? Porque gracias, Humberto, porque te centraste en esa, creo que la tercera sección. Sí, la segunda es Sí, la mía. la segunda sección, muy bien. Bueno, eh, eso de las teorías que intentan explicar de forma alternativa lo que pasó con Jesús después de la cruz, esas teorías dicen algo de los escépticos, dicen algo de los incrédulos. Pero ¿qué dicen esas teorías de Jesús? El hecho de que haya habido escépticos y ateos, incrédulos, que se hayan tomado la molestia de proponer teorías alternativas, dice algo de Jesús. Dice lo que Jesús representa para ellos. Representa para ellos una amenaza. Es decir, para ellos el hecho de que Jesús resucitara es algo que les afecta, ¿verdad? Y por eso te agradezco mucho tu aporte, que además de crítico es un aporte apologético, y ese aporte es necesario porque nos ayuda entonces a pensar a entender que el impacto que tiene Cristo Jesús en la historia es de tal magnitud que surgen escépticos que tienen que ver eh, cómo explican de forma que no coincida con los evangelios lo que los evangelios nos cuentan, ¿verdad? Y que es lo que nosotros creemos que fue lo que pasó, ¿verdad? Que Jesús en efecto murió y fue literalmente sepultado y que al tercer día resucitó. Y esa forma de entenderlo nosotros es la que dice el apóstol Pablo, que si no hubiera sido así, entonces seríamos los más dignos de conmiseración de todos los Inmiseración. hombres. Gracias, y no sé si hay alguien que le gustaría añadir reflexión a esto de las teorías acerca de que la muerte de Jesús fue real y no como los escépticos proponen. ¿Alguien le gustaría añadir? Tal vez de los hermanos cubanos, ¿a alguno le gustaría añadir, ¿verdad?, comentario o reflexión adicional a esta sección? Hola, Carlos. Te escuchamos. Amén. Gracias. Tienes dos micrófonos abiertos. Marta con
porque realmente fue muy interesante que nosotros pudiéramos meditar, ¿no? En esta teoría que realmente lo que más que llevarnos a una incredulidad o a pensar que todo fue para que los cristianos se desanimaran, más bien lo que provocó que los cristianos continuaran, que siguieran la obra de Dios, porque muchos, a pesar de todo esto que se ha planteado, murieron como mártires, vamos a decir así, por causa de la resurrección. O sea que el objetivo de la teoría no cumplió su propósito, porque realmente fue, la resurrección fue un hecho tan real como mismo Pablo decía que más de 500 personas la vieron, o lo vieron resucitado, y él mismo demostró la evidencia de su resurrección después de su muerte. O sea que la tumba estaba vacía, pero no porque ninguna de estas teorías fueron cumplidas, sino porque se cumplió realmente lo que esperaban los discípulos. Como él le decía, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, ser crucificado y al tercer día resucitará. Y realmente así sucedió. Por eso es importante tener conocimiento de esta teoría, ¿no? Que el hombre presenta para negar la resurrección, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y nosotros, los que tenemos conocimiento de la Escritura, tenemos que saber con qué argumentos nos pueden salir algunos ateos, algunas personas que tratan de defender su punto de vista de incredulidad usando precisamente esta teoría. Esto nos permite a nosotros tener preparación para que realmente conozcamos con qué argumentos nos pudieran salir para nosotros, conforme a la Escritura, poder presentar defensa de la resurrección, o sea, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Yo doy gracias a Dios por la intervención del hermano, porque fue bien resumida, bien breve, y nos permitió realmente adquirir lo que él en su estudio quiso transmitirnos. Gracias, hermano Chacón, y gracias a Carlos por la oportunidad que nos da de estar en estos estudios tan maravillosos. Humberto, ¿se oyó bien la intervención Se oyó perfectamente. Muy bien, significa que se grabó. Exacto. Muchas gracias. Rolando, apenas puedas, dile ahí a Antonio que si puede apagar el micrófono. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver si hay algún otro país, tal vez Venezuela, tenga algo que decirnos en respuesta a la intervención de Humberto en cuanto a las teorías alternativas que quieren negar la resurrección de Jesús. Ajá, Venezuela soy yo. Venezuela, adelante. Por ahora solamente esa parte, ¿verdad? La que tiene que ver como respuesta, porque más adelante te tenemos para allá, para la parte ampliada tuya, ¿verdad? Ok, sí, bueno, en relación a lo que dicen de esas teorías, ¿verdad? Cuando hablan del colectivo, realmente las alucinaciones pueden ser colectivas, pero serían como infundadas, ¿no? Digamos, si primero habría que comenzar a decir, a hablar, porque el lenguaje es el que estructura la mente, el lenguaje es el que hace que las personas piensen o no algo. Cuando se dice algo, eso existe, si no se dice, no existe. Entonces, pero para que exista pues esa colectividad en una alucinación, necesariamente se necesita que primero exista un lenguaje dirigido a una población y que el lenguaje no sea una vez, sino que sea un lenguaje repetitivo constante. Entonces, con el tiempo aparecerían las alucinaciones, pero realmente parecería imposible que esa teoría se diera porque los apóstoles todos vieron, percibieron lo que estaba sucediendo, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Ahí hay también la historia de Moisés y muchos otros profetas donde Dios les habla y entonces, y todas son parecidas, ¿no? Entonces, para que la alucinación sea, tendría que la persona tener una historia de psicosis, ¿verdad? Que no era el caso, nunca se habla ahí de psicosis en la Biblia de nadie. Y la única persona de los apóstoles que realmente sí, lo decimos así por las escrituras. Sería Mateo, porque tenía una estructura mental bien
bien, digamos, estricta, ¿no? Bien cuadrada, por decirlo así, por la forma de su escritura, por la forma del mensaje que él dejaba, ¿no? Y no sucede así. Entonces, estoy de acuerdo con el señor que habló ahorita de Cuba, que realmente le falta herramienta, ¿no? A todas estas teorías para que sean creíbles, mucha herramienta. Gracias, Carolina. Excelente. ¿Algún otro aporte relacionado con este tema de las teorías alternativas que niegan la resurrección? Adelante, Alder. Sí, muchas gracias, hermano Carlos. Bendiciones. Perdonen que no pongo la cámara porque voy conduciendo y un poquito complicado con la señal. Solo comentarles que también yo he escuchado como argumentos de algunas personas escépticas que mencionan que en ese tiempo era muy común atribuir a ciertos personajes, ¿verdad? Como en este caso a nuestro Señor Jesucristo, dicen ellos, que era muy común en ese tiempo atribuir, digamos, aspectos sobrenaturales. Entonces ellos argumentan que, que lo que sucedió en el caso de la resurrección fue una atribución o un agregado sobrenatural por la época, porque ellos se justifican diciendo de que en ese tiempo, como la ciencia no estaba tan desarrollada, entonces las personas atribuían mucho las cosas que sucedían sobrenaturales a digamos, a exageraciones. Ese es un argumento que yo he escuchado en varios de ellos y también argumentan que por ejemplo, los evangelios, según ellos, se escribieron muchos años después, pero algo que ellos en ocasiones omiten es que los primeros relatos que se escribieron sobre Jesús son las cartas de Pablo, es decir, las cartas de Pablo cronológicamente son los primeros escritos del Nuevo Testamento y los evangelios, según varios eruditos, se escribieron tal vez 10 años o 20 años después de haber sucedido los acontecimientos sobre el ministerio de Jesús, sobre su resurrección, sobre su muerte, sepultura y resurrección. Pero es interesante también que hay un fragmento de uno de los evangelios, creo que es de Mateo, de un papiro que se encontró, que se llama algo así como Taidi, que según las pruebas que le han hecho, es muy probable que sea del primer siglo, porque muchos ateos argumentan que los evangelios se escribieron en el segundo siglo, pero ese papiro, según varios expertos, demuestra que es del primer siglo. Entonces eso quiere decir de que los evangelios se escribieron a pocos años de haber sucedido los eventos, no a tanto tiempo como argumentan los ateos. Porque ese es un argumento que ellos usan para decirle que como se escribieron muchos años después, digamos ellos alegan 50 años o más después de haber sucedido los hechos, entonces argumentan que se le añadieron, digamos, situaciones sobrenaturales. Esa es mi participación. Gracias, Alder. Excelente. Ese fue Alder Núñez desde Tegucigalpa, Honduras. Muchas gracias, Alder, por tu aporte. Muy importante lo que has dicho ahorita. Y es importante seguir haciendo énfasis en la parte apologética. Bueno, quería compartirles por Zoom imágenes que me acaba de enviar Rolando para que tengan una idea de una de las salas, porque son varias salas las que tenemos de hermanos y hermanas en Cristo que están en Cuba. Ahí pueden ver la otra imagen, ese Rolando en primer plano, y allá se ve al fondo una parte de la audiencia que tiene Rolando. Y tenemos aquí también otra vista más completa de la cantidad de personas. Serían 2, 4, 8, 10, 12, 14 personas ahí reunidas solamente en este edificio de la iglesia en Palma Soriano. ¿Es correcto, Rolando, la información que estoy dando, Palma Soriano? No es el local, es en mi casa. ¡Wow! ¡Qué casa más linda, Rolando! Espaciosa.
Este es el garaje, el garaje que lo hemos convertido en una escuela. Perfecto, Orlando. Bueno, hermano, estamos admirados de la cantidad de personas que tienes ahí. Me imagino que en los otros dispositivos habrá, creo que Junior en Santa Clara tiene también su grupo de personas. Junior, ¿nos puedes dar un informe de asistencia? ¿Cómo está ahí el asunto? Bueno, hermano, aquí hay hermanos que están participando del estudio. Hay otros hermanos que quizás a lo mejor no han podido todavía participar porque el problema es que aquí están quitando mucho la luz para donde nosotros vivimos. Pero bueno, si ellos tienen nada más un chance y se les da la oportunidad de que venga la luz y puedan conectarse, ellos se van a conectar también para participar de estos estudios muy buenos y muy edificantes para cada uno de nosotros. Bueno, hemos hecho este cambio de dinámica solo para reconocer la presencia de hermanos que si no reconocemos la presencia de ellos pueden pasar ignorados, pero es importante reconocerlo y pidiéndole a Dios que muy pronto, dentro de meses tal vez, ya la situación en Cuba haya cambiado como para que podamos tenerlo por Zoom a ellos en una sola sala. Aquí estamos haciendo lo que se puede usando la tecnología mixta de Zoom con WhatsApp para poder integrar participantes de un país que tiene un retraso tecnológico muy grande y situación política, económica que no le permite entonces desarrollarse como los demás países. Pero Dios quiera que pronto tengamos la presencia de ellos como está la de nosotros también, donde sí hay acceso más pleno a esas tecnologías. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver, cuando dije Venezuela, ¿verdad? Carolina, también reconocer que está Lisanca y está Henry Jesús Cabeza, quienes posiblemente tengan algún aporte que hacernos a esta sección únicamente de las teorías alternativas que niegan la resurrección de Jesús. Adelante, Henry, ¿tienes algo que decirnos? Dani, ahí abajo está. Hola, hermano, bendiciones. Te escuchamos, Henry. Ok, ya voy. Sí, bueno, hay algo interesante que me quedó, fue la teoría de la alucinación, de que tanto la que impactó a Pedro y la que impactó también al grupo, pues que habla de cómo esta no solamente impactó a una sola persona, sino a los que estaban en la comunidad con ese sufrimiento, pues con ese dolor, eh, pasaban entonces, y esa teoría me pareció interesante. Wow, a veces pasamos por una situación, pero entonces hablan de esa teoría. Oye, lo vi, lo mostré, se lo llevaron. O sea, pero, y en verdad habríamos que hacernos la pregunta, en verdad Claro. pudo haber pasado esa teoría, o fue verdad porque lo que habla bíblicamente, ahí hay otras cosas que entonces van demostrando la propia realidad. Eso fue lo que más me impactó. Gracias. Gracias, Henry. Gracias. Bueno, vamos entonces ahora a pasar al hermano Mateo. Hermano Mateo, nosotros no le dimos sección a usted, solamente ¿verdad? Que la generalidad del documento, o tal vez si prefieres una sección nada más. Adelante, hermano, te escuchamos. Sí, yo he estado bastante impresionado con una serie de información que hay alrededor de lo que se presenta en el documento y que son parte de ese contexto tradicional que a veces conocemos y otras veces desconocemos, como es el caso de esta teoría. No son muy mencionadas dentro de nuestro ciclo o círculo cristiano. Y dentro del material también está el énfasis de lo que tocó precisamente nuestro querido hermano Humberto sobre la sepultura. Nosotros mismos como iglesia no hacemos énfasis tanto en este aspecto de
los tres pasos fundamentales que Jesús pasó para traernos a nosotros la oportunidad de ser salvos. A veces nos concentramos en el memorial, por ejemplo, hablamos mucho de la crucifixión, de la resurrección y obviamos la parte de la sepultura, como que parece que la borramos. Y cuando vemos los textos, la sepultura se encuentra precisamente en el centro de la explicación completa que dan los apóstoles y muy específicamente Pablo sobre esto, y nos ayuda a entender mejor que hubo un proceso muy planificado de parte de Dios para darnos a nosotros la oportunidad de tener esperanza de estar con el Señor en el reino de los cielos. Y entra muy claro también los comentarios que hacía don Carlos al inicio sobre nuestro conocimiento como iglesia, donde más nos desarrollamos. Pienso que nosotros somos buenos para defender cierta estructura doctrinal o ciertos principios doctrinales, pero no hemos sido muy buenos para profundizar más en lo que es esa vivencia de conocimiento en cuanto a Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús realmente? ¿Cómo lo hizo y por qué lo hizo por nosotros? Una parte interesante está la primera sección y yo quiero como pasar así rápido las 5 secciones buscando algunas ideas para traerle un poquito de todo un poco, ¿verdad? Ahí no profundizando tanto así, tan profundo y tan hermoso como lo hizo el hermano Humberto, pero quisiera así traer algunos pasos de cada una de las sesiones que me interesan, porque es fundamental que como iglesia nosotros podamos aterrizar más en estos aspectos. Número uno, nosotros sabemos que hubo una necesidad por la cual Jesucristo vino a esta tierra. Hubo una razón y es precisamente la razón la da el propio Señor cuando iniciamos leyendo la Biblia en el libro de Génesis. Encontramos que Dios creó al hombre para que el hombre fuera santo, para que el hombre fuera perfecto, y le dio una instrucción simple de todo lo que estaba alrededor del hombre. Él inclusive le señaló, esto sí puede usar, esto no puede usar. Pero la inclinación del hombre fue desobedecer a Dios. Y esta desobediencia trajo 3 elementos fundamentales que quisiera resaltar, y es la culpabilidad del hombre, la vergüenza, porque el hombre se esconde de Dios, y la muerte, no solamente la muerte física, sino la muerte más grave, la muerte espiritual. Entonces, esto nos lleva a movernos a un poco más profundo, y es entender la razón fundamental por la que Cristo vino a esta tierra. Y ya en el Antiguo Testamento, leyendo un poco sobre la historia del pueblo de Israel, nosotros empezamos a ver ya señales del por qué Jesucristo vino a la tierra y cómo empezó a tomar forma esto desde aquellos sacrificios que se hacían para expiar los pecados del hombre. Entonces, hoy día no pasa diferente. El hombre hoy día está envuelto en vergüenza, miedo, está evadiendo su propia responsabilidad como pecador, y todo lo está escondiendo tras de las excusas, que posiblemente esas excusas están muy vinculadas a estas teorías que el hermano Humberto pues está poniéndonos sobre la mesa. Algunos quizás sin conocerla o conociéndola la utilizan como excusa para no aceptar la razón por la que Cristo vino a nosotros. Una parte interesante la relata el Salmo 51, cuando habla claramente de que el pecado no fue hecho de un ser humano a otro ser humano, o a una comunidad determinada, o a un grupo, o
a un pueblo determinado. Pecamos y lo hicimos contra nuestro Creador. Y Salmo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, ni siquiera me escondí para hacerlo. Y aun si me escondiera, ya Dios lo sabe, porque Dios ve más allá de lo que nosotros inclusive nos imaginamos. Entonces, cuando recorremos toda esta parte del Antiguo Testamento y nos movemos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar a Pablo ya aclarándonos la situación y diciéndonos que no hay nadie que pueda decir que no ha pecado. Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta parte muy interesante del apóstol para decirnos la razón por la cual Cristo vino a esta tierra. Vino para traer justicia o justificarnos ante Dios, para que nosotros fuésemos santos ante la presencia de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en esta parte vemos a Jesús ya como Cordero de Dios. Ya lo vemos en ese proceso de estar bajo pecado, de entrar en ese proceso de decir que, bueno, voy a estar en la condición de hombre sin pecar para que el hombre bajo pecado, bajo la culpabilidad y la muerte pueda encontrar una oportunidad ante la presencia de mi Padre. De esa manera lo parafraseo para que lo entendamos, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios frente a todo esto? ¿Qué fue lo que pasó frente a todo esto? Bueno, pues precisamente fue entregar a su Hijo Jesucristo para que al dar su vida por cada uno de nosotros, pudiésemos encontrar la oportunidad de salir de la esclavitud del pecado, de movernos de esa culpabilidad de haber pecado y de poder tener la oportunidad de salir de una muerte eterna a una vida eterna ante la presencia de Dios. Ya en el Antiguo Testamento, si vemos el libro de Éxodo, ya viene una promesa establecida de lo que Dios haría en el corazón, en la vida del hombre, a través de esta transformación y a través de esta dádiva. Y allí leyendo un poquito, quizás a Éxodo 12, los versículos 12 en adelante, podemos encontrar una descripción muy clara de todo esto. Entonces, ya volviendo al Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 1, se dice, he aquí el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Isaías lo describe, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Llevó sobre sus hombros el castigo que nosotros merecíamos para que pudiésemos encontrar la oportunidad de la salvación. En esta parte viéndolo desde el punto de vista de Cordero, Dios no deja de ser justo para poder perdonar, ni perdona a costa de su santidad. Dice 2 Corintios 5:28, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bendito sea el Señor por siempre. Jesús murió como cordero entregado por Dios y esa muerte nos dio a nosotros la libertad. Y ahí ya caemos a este punto tan claro que el hermano Humberto nos trajo sobre la sepultura, algo que no mencionamos, como decía anteriormente, y que muchas veces lo pasamos por alto y que tiene una importancia tremenda, porque no pudo haber visto una sepultura de no haber visto a alguien muerto. No pudo haber visto a alguien muerto si en realidad no hubiese sucedido. Por lo tanto, la sepultura nos da a nosotros la realidad de la existencia de Cristo, del proceso que hizo por nosotros y la oportunidad que tenemos como victoria en la resurrección de los muertos. Y ya aquí, pues, esto nos da una oportunidad futura a nosotros, nos da la esperanza
de que así como el Señor nuestro Salvador resucitó de los muertos como primicia, pues nos da la oportunidad de que nosotros también vamos a ser levantados, resucitados. Entonces entendemos que la cruz muestra que Dios toma en serio el pecado del hombre y hace algo para que podamos acercarnos a Él para honra y gloria de su santo y bendito nombre. Este es el comienzo, mi querido, de la derrota de la muerte. Y primero a los Corintios capítulo 15, versículo 20, pues nos habla sobre esto. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden, Cristo la primicia, luego lo que son de Cristo en su venida o su segunda venida. Y esto es también maravilloso. Muchas veces nos olvidamos que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y es interesante estar listo, preparado para ese encuentro. Hacer ajustes diarios en nuestra vida, en nuestra relación con Dios por medio de Cristo. Acercarnos cada día más a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, conociendo más íntimamente a nuestro Salvador. Por ende, vamos a conocer más íntimamente a nuestro Creador. Entonces, si el Señor resucitó, aquí hay una oportunidad para nosotros. Sigue actuando ahora en este presente, dándonos perdón, nueva vida y sobre todo esperanza para honra y gloria de su santo nombre. Leyendo un poquito por allá, Pedro habla acerca de esto en Hechos capítulo 2 y dice, Pedro, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y aquí vuelvo a resaltar la idea de que cada uno de nosotros, cada día, cada minuto de nuestras vidas, debemos ser sinceros con Dios, pedir a Dios la fuerza necesaria para que Jesucristo tome ese señorío que le pertenece en nuestras vidas, que nosotros le permitamos a Él ser nuestro Señor. Si Él es nuestro Señor, como siervo, nosotros vamos a andar como Él quiere que andemos para honra y gloria de su santo nombre. Un texto que me gustaría no dejar de leer completo es Romanos 6, 3 al 5, que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es interesante, querido, que podamos mantenernos en esa nueva vida en la cual hemos resucitado con Cristo, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Para mí es un gozo saber que este proceso por el que pasó Jesús me da la oportunidad de sentirme libre y con esperanza de estar con el Señor en el reino de los cielos. Que Dios me le bendiga mucho. Gracias, Mateo. Es verdaderamente hermoso la reflexión que haces. Hermano, a mí me produce una gran inquietud ahorita, después de lo que hablaste. Una gran pregunta que me hago y es esta, ¿verdad? ¿Cuán diferente es la nueva vida en Cristo? La vida que estamos viviendo por estar en Cristo, ¿cuán diferente es nuestra vida de la vida que viven las personas que no están en Cristo? Que por no estar en Él, entonces hay consecuencias.
Es decir, basta con echar una mirada a la humanidad, cómo está el mundo, cómo está la sociedad, cómo se sufren consecuencias de dolor, consecuencias de sinsentido de la vida, consecuencias que, bueno, de conflicto, de caída en situaciones de conducta autodestructiva. Y las personas que a uno le parece que les está yendo bien porque tienen recursos económicos, porque tienen poder económico, estas personas, ese bien que vemos es en apariencia, porque en lo más profundo de su ser hay vacío, hay Correcto. carencias afectivas. Y cuando la palabra dice que la paga del pecado es muerte, tal vez nosotros todavía no hemos reflexionado de forma completa lo que significa muerte. Cuando Efesios 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, tal vez no estamos nosotros entendiendo bien lo que eso significa. Y por esa razón no hay contraste dramático entre la forma como nos sentimos por tener vida en Cristo y la forma como nos estaríamos sintiendo si no tuviéramos esa vida en Cristo. Correcto. Es importante que reflexionemos en esto porque la muerte de Cristo en la cruz fue con ese propósito, con el propósito de que esa vida nuestra anterior, muertos en Cristo, quedara clavada en esa cruz y que con la resurrección de Cristo nosotros tuviéramos garantía de que en efecto hay una nueva vida en Él y que la estamos viviendo. Cuando el apóstol Pedro bautizó a aquellos 3000 de Pentecostés, una de las cosas que les dijo es, sed salvos de esta perversa generación. Y eso sigue siendo cierto, ¿verdad? Estamos en medio de una generación perversa, caída. Y ver esa realidad es muy importante y verla con compasión, verla con misericordia y ver cómo la respuesta a la situación de ellos, que fue la situación nuestra, la respuesta es la cruz. En la cruz, en la muerte de Cristo, la sepultura de Él y la resurrección. Lo que pasa es que la conexión entre eso que hizo Dios para sacarnos del mundo, para sacarnos de las tinieblas y meternos a la luz, la conexión entre eso que hizo Dios y la realidad, los resultados vivenciales de eso en nuestra vida, es lo que posiblemente nosotros no estemos pudiéndolo poner en palabras que sean constructoras de esa realidad, ¿verdad? Como lo decía hace un rato Carolina, si no se pone en palabras, no existe. Entonces, por eso estoy ansioso por oír a Carolina, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver, poner en palabras algo hace que eso exista. Claro, por supuesto, si lo que se está poniendo en palabras es verdadero, ¿verdad? Porque hay gente que puede hacer que exista algo falso, ¿verdad? Hacer creer que existe algo que es falso. Pero adelante, Carolina, te toca a vos ahora. Te escuchamos. Creo que Carolina, ahí Gracias. está, ahí está. Listo. Gracias, don Carlos. Bueno, cuando ahorita que estaba hablando el señor Mateo, ¿verdad? Tengo que empezar por acostumbrarme a decir hermanos. Este, em, a mí yo reflexioné, me vino algo, ¿no? Y realmente cuando estamos intentando buscar fuera las cosas o el significado de las cosas o de la historia, es muy difícil encontrar algo, porque afuera ya nosotros ponemos nuestros filtros, todas las enseñanzas sociales, los traumas, ¿verdad? Y todas estas cosas. Entonces, buscar afuera es muy complicado, ¿no? Entonces, si realmente en este tema tan profundo y tan bonito y delicado, realmente hay que buscar es adentro, ¿no? Porque adentro es donde están las respuestas, ¿no? Pienso yo, adentro de uno, internamente, ¿no?
sin intentar ver teorías o cosas fuera que realmente nos van a confundir y no vamos a encontrar una respuesta eh, que sea real, ¿no? Realmente porque siempre está la subjetividad y está nuestros filtros y todo, los traumas, ¿no? Entonces es complicado. Yo para este tema a mí me, me impacta porque entenderlo no es tan sencillo, ¿no? Porque siempre nos han hablado de la muerte y la resurrección, nunca de la sepultura, jamás, ¿no? De hecho, es la primera vez que yo leo esto a profundidad. Entonces, yo lo que hice fue como una línea de vida, ¿verdad? Para ir poniendo todo el texto ahí para comprenderlo, porque nosotros cuando nacemos, empiezan a sumarse creencias, empiezan a sumarse ideas, empiezan a sumarse cosas que no son nuestras. Hasta el nombre de nosotros no es nuestro, es un nombre que nos imponen, ¿verdad? Empezando por ahí. Entonces, ya por ahí dejamos de nosotros tomar decisiones, ¿ya? No tenemos el poder de tomar decisiones en nuestra vida. Entonces, yo pongo todo esto como en una línea de vida desde el momento en que nacemos, ¿no? Entonces, nacemos y venimos con todas estas ideas impuestas, que hasta el nombre tiene un significado importante y nos da estructura psíquica, ¿no? Como nos llamemos, y si nos llamamos, si el nombre viene de la Biblia, un nombre de un apóstol, pues eso nos va a dar un significado a nuestra existencia. Si el nombre viene de un familiar fallecido, también nos va a dar un significado a nuestra existencia, ¿no? Entonces, desde ahí ya comenzamos a heredar cosas que son, que están externas, que no son propias de uno, ¿no? Entonces, yo lo pongo como que, bueno, al nacer ya estamos como en pecado, ¿no? Como en un pecado porque todavía no entendemos quién fue Jesucristo, ¿no? Ni tampoco estamos en ese conocimiento profundo porque, bueno, no tenemos conciencia, digamos que somos unos angelitos que estamos absorbiendo todo eso. Entonces el pecado, como lo decía el texto, es la ruptura con Dios, ¿no? Entonces vivimos en una ruptura realmente con Dios, ¿no? Porque somos inconscientes de tantas cosas, ¿no? Y porque estamos tan inmersos en una sociedad corrupta y con muchos trastornos y enfermedades mentales, que una enfermedad mental se puede llamar hasta un empujón a alguien, ¿verdad? Un tipo de violencia, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Que nosotros como estamos perdidos un poco, entonces nos justificamos, juzgamos a los demás, minimizamos las culpas de nosotros o se las adjudicamos a otra persona, nos excusamos en los traumas, es que a mí me hicieron o mis papás no tuve o lo que sea, ¿verdad? O me sucedió X cosa, adoptamos ideas falsas y nos mentimos a nosotros y mentimos al resto, ¿no? Entonces, esos pecados hacen que nosotros tengamos esa ruptura con Dios. Entonces yo puse la muerte, la sepultura y la resurrección como capítulos de vida, ¿sí? Como en la vida, pues nosotros tendríamos que vivir eso para poder realmente estar en Cristo, ¿no? Para poder realmente ser dignos de llamarnos discípulos, hijos, hermanos, eh, como sea que nosotros nos llamemos cuando estamos bajo bajo sus enseñanzas. Entonces, en la muerte, a mí me parece que la muerte trae consigo mucho ruido, ¿no? Que lo decía en los textos, ¿no? Entonces, ya lo decía Pedro 24, la muerte duele en el cuerpo, en la carne, y la carne se seca, ¿no? Hay ruido, hay gritos, hay incertidumbre, hay una culpa cuando uno va a morir, pues hay una culpa que exige una expiación. La muerte da mucho miedo porque no sabemos qué hay después de eso, ¿no? Entonces, yo veo que la muerte es como un pacto que se hace para ser rescatado, pero de manera real y consciente, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de qué significa morir en Cristo, ¿no? Como aceptar que tenemos que morir, ¿no?
Es como la entrega del yo. Entregar el yo cuesta muchísimo porque el yo tiene un ego muy grande. Entonces, tendría yo que dejar de ser lo que he sido hasta ahora, ¿sí? Para poder morir. Y eso, para mí, es esa entrega del yo, ¿no? Y la pregunta que yo me hago aquí es que a veces nos decimos, sí, soy cristiana o sigo la... ¿Aló? Soy cristiana. Entonces, pero realmente, ¿quién, quien muere es tentado a pecar? Es imposible, porque si nos morimos, es imposible que pequemos, ¿verdad? O sea, es una pregunta que yo me hago. Entonces, esto es un tema serio porque entregar el yo es una muerte de lo que yo soy, de qué significa ser yo, ¿no? Entonces, es imposible si entregamos realmente el yo para destruirlo, para aniquilarlo, porque realmente estábamos perdidos eh, y estamos muertos, no podemos volver a pecar, ¿no? Entonces, por ahí esa parte de la muerte, ¿no? Después, entonces, viene la sepultura. En la sepultura, ¿qué hay en una sepultura? Hay quietud, hay silencio, hay entrega, sacrificio, hay meditación, hay un duelo por esa muerte del yo, porque tenemos que vivir ese duelo, ¿no? Porque hemos vivido toda nuestra vida con con esa vestimenta, ¿no? Vamos a decirlo así. Hay una entrega y Jeremías 3:33 ya dice que es la promesa del perdón, ¿no? Y Ezequiel 36, 25, 27 que dice la promesa de renovación y purificación espiritual. Para mí eso es la sepultura, ¿no? Esa promesa, estoy en duelo de mi yo, pero para sanar. Pero todavía en la sepultura yo no sentiría que yo todavía soy digna de que Él me acepte, ¿no? Jesucristo. Entonces ya son procesos para mí largos, no es tan sencillo, no es que yo mm, ya soy cristiana, hija de Jesús y listo, no, es un proceso que yo tengo que ir pasando, ¿verdad? Y ya después, por último, bueno, sí, la resurrección, que para mí es ese perdón, ¿no? Ese perdón y ese que ya me aceptan y que me da, que me daría esa resurrección, pues la paz, la fe y la gloria, ¿no? Pedro en Hechos 2, 36, 39 ya decía creer en Cristo y dar testimonio, ¿no? Entonces ya uno puede dar testimonio porque ya empieza a sentir y a vivir cosas totalmente diferentes, como usted lo decía ahora mismo, ¿no? El que vive en Cristo tiene una vida distinta, ¿no? Es como abrir los ojos. Entonces, y Romanos 6, 3, 5, unidos en Cristo por el bautizo, ¿no? Entonces, para mí, esa resurrección es ese perdón y, como decía el compañero en el Salmo 51, la purificación del pecado hace posible una vida nueva. Pero para purificarnos, yo creo que tendríamos que pasar por muerte, sepultura y resurrección de una manera muy consciente y muy entregada y que no es de un día para otro, es un proceso que para mí lleva tiempo, ¿no? Entonces, ya sería el bautismo, ¿no? Para mí llegar al bautismo sería como ya algo magnífico, ¿no? Algo muy grande. Y entonces ya la línea de la vida, ¿cómo seguiría en libertad? Sí, porque nosotros estamos presos, lamentablemente, por muchos dogmas, costumbres, ideas, prejuicios. Entonces, ya pasar todo esto y esa libertad, que sería la justicia de Dios por el medio de la fe en Jesucristo y la redención en Cristo, ¿no? Entonces, pienso que, bueno, yo ahorita creo que yo estoy en la sepultura, ¿no? Entonces, pienso que eh, ya esa libertad se debe sentir internamente, ¿no? No está afuera. Definitivamente no es nada que uno consiga afuera, ni vea afuera. Es algo interno, es algo que está dentro, que está en el alma, ¿no? Y hay que recibir ese espíritu, ¿no? Entonces, bueno, este tema, bueno, como dice el Salmo 22, ¿no? Es un viaje de dolor y esperanza, ¿no? Eso me gusta mucho, el Salmo 22, porque habla de eso, de ese viaje. Esto es un viaje que uno emprende por decisión, ¿sí? Por convicción, por decisión, porque yo decido vivir en Cristo. Entonces,
pero hay dolor, pero hay esperanza, ¿no? Entonces me gustó mucho como para cerrar ese Salmo 22 y bueno, espero no estar tan confundida. Gracias. Excelente, Carolina, excelente. Gloria a Dios por usted y damos gloria a Dios por su preparación en psicología, correcto, psicoanálisis. Gracias, don Carlos. Gracias. Eh, Gracias a ustedes por las enseñanzas que me están dando. bueno, tu aporte nos ayuda mucho. Aquí puse, no sé si puedes ver, ¿verdad? Estoy compartiendo la línea de la vida en Cristo que propusiste. ¿La puedes ver? Sí. Ah, sí, qué linda. Ajá, ajá. Este, ahora te la envío. El asunto es que, ¿verdad? Aquí, desde la perspectiva de Carolina, la perspectiva crítica de Carolina, ¿verdad? Ella nos abre la mente a ideas que han explorado grandes psicólogos de la historia, ¿verdad? Yo creo que Carolina viene de la tradición de Carl Jung o de Freud. Carolina. Sí, don Carlos. Freudiana, lacaniana, de Lacan. Ok, Sí, ok, muy bien. que habla Pues de las estructuras psíquicas y cómo se desarrollan la psicosis, la neurosis, la perversión, ¿no? Entonces, ellos, para entender la psique, siempre hacen una línea, así como la que yo acabo de hacer, ¿verdad? Porque no, las cosas se van dando una tras otra. No, es imposible que se dé todo junto. sí, bueno, en realidad el viaje que hacemos en Cristo es un viaje, ¿verdad? Es un viaje que lo inicia a uno en una vivencia que, si es exitosa, le permite a uno abrir los ojos a todos los puntos ciegos que uno tiene. Es decir, todas aquellas características como ser humano que tenemos, que son carencias, que son verdaderas sombras, verdaderas zonas oscuras de nuestro ser, las cuales nosotros, para poder estar conscientes de ellas, para entender qué es lo que quiso decir nuestro Señor cuando dijo que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso tal vez no lo tenemos muy claro porque nosotros todavía no estamos conscientes de lo que significa vivir en las tinieblas. Pero vivir en tinieblas significa que uno no ve, que uno está ciego a una realidad que hasta que está en Cristo es cuando a uno le empieza a ver, es cuando uno empieza a descubrir, eh, digamos, aspectos de la personalidad que son dañinos, que son terribles, que la Biblia llama pecado, pero que, verá, la palabra pecado se queda, la forma como la entendemos en realidad se queda corta para describir todo el fenómeno de lo que significa estar caídos, estar separados de Dios, esa ruptura de Dios, es estar en tinieblas, impide que veamos la realidad, impide que veamos cómo somos vistos por Él realmente, ¿verdad? Cuán perdidos estamos verdaderamente. Eso es algo que nos estamos debiendo y posiblemente más adelante vamos a estar elaborando contenidos que nos ayuden a reflexionar más profundamente la grave y la seria situación en la cual se encuentra el ser humano sin Cristo y que nos hemos encontrado nosotros. O tal vez todavía estemos ahí y no estemos conscientes porque no hemos tenido suficiente conciencia de lo que significa ser salvos en realidad. Bueno, lo dejo hasta ahí porque me gustaría que pasáramos ahora. Estoy seguro que Silvia tiene algo que aportarnos. Silvia, ¿o estoy equivocado, Silvia? Perdonen, no, es que estoy afuera, entonces escucharía mucha bulla para la próxima. Muchas gracias. Ok, Mucho muy bien, ruido muy bien. aquí, gracias. Bueno. ¿Algún otro participante que le gustaría aportar de aquí de Zoom?
Bueno, parece que Mateo. Sí, solo quería agradecer a Dios por la hermana Carolina y este análisis ah, tan sistemático, ¿verdad? Tan bonito que hace acerca de la línea de la vida en Cristo. Y algo que quisiera pues poner ahí, quizás como parte última en ese análisis que hace la hermana, es el hecho de que muchas veces vemos todo esto sucediendo, pero en un tercero, en un segundo, y no en nosotros. Nos cuesta muchas veces aceptar el hecho de morir a muchas de esas cosas que nos gustan, que realmente nos apasionan y nos cuesta sepultar eso que necesitamos dejar atrás, que necesitamos mover a un espacio para poder resucitar en una nueva vida en Cristo. Y yo creo que uno de los elementos más dañinos en nuestra vida es que no hemos aceptado perdonarnos a nosotros mismos y ver que realmente eh, eh, ya Cristo hizo eso por nosotros, ¿no? Y seguimos con esa carga arriba y no somos capaces de decir, hey, ya esto pasó, esto terminó, ya Cristo me dio una oportunidad, déjame aprovechar esta oportunidad. Y estamos con muchos años dentro del pueblo de Dios, allí sirviendo quizás en alguna actividad, en alguna obra dentro del cuerpo de Cristo, su iglesia, y todavía no hemos aceptado el hecho de perdonarnos a nosotros mismos y aceptar la nueva oportunidad que tenemos en Cristo. Quizá eso como palabra y finales de mi parte esta noche, hermano. Hermano, a mí me llama mucho la atención la idea del autoperdón. Sí, en realidad es algo que nos estamos debiendo. Nos estamos debiendo porque mientras no caigamos en la cuenta de que muy probablemente la culpa sigue molestando, ¿verdad? El sentimiento de que todavía estamos debiendo, el sentimiento de que no estamos dando la talla, eso genera ansiedad, eso genera inseguridad, genera temores, prácticamente lo que estamos pasando, ¿verdad? Mientras no haya ese perdón de nosotros para con nosotros mismos, vamos a estar experimentando todavía ruptura. Es decir, no vamos a estar, vamos a seguir sintiéndonos alienados, sin verdadera conexión con Dios, ¿verdad? Con Dios Padre. Cuando hay culpa, cuando hay dudas acerca de que si estamos o no estamos dando la talla moralmente y espiritualmente, entonces obviamente no estamos regocijándonos en el Señor. Imposible, o sea, no hay manera de que una persona que se siente culpable, que se siente que le está fallando a Dios con su comportamiento, con sus actitudes, esa persona no se puede decir que está verdaderamente entrando, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, para contemplarlo, para adorarlo, ¿verdad? Entonces, esa persona no es un verdadero adorador todavía, no está adorando en espíritu y en verdad. La clase de adoradores que Dios busca que le adoren. Entonces, al no estar aprovechando la entrada libre que tenemos, entonces está viviendo como una persona inconversa todavía. No está disfrutando, no, o sea, no tiene llenura del espíritu. No está entendiendo lo que significa aquel pasaje cuando dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, el perdón de sí mismo hay que llevarlo a cabo, pero hay que llevarlo fundamentado en el perdón que ya Dios nos dio. Es decir, porque Dios ya nos perdonó, porque para Él ya nosotros no somos culpables, entonces, ¿quiénes somos nosotros para seguir sintiéndonos culpables? O sea, si Dios mismo ya nos absolvió de toda culpa, ¿por qué seguimos sintiéndonos culpables? Porque todavía no estamos entendiendo su gracia. Y posiblemente por no entenderla, entonces estamos cometiendo pecaditos
que llevamos aquí en el bolsillo, me acuerdo de tu expresión, ¿verdad? Pecaditos ocultos que son los que, ¿verdad? En algún momento de nuestras vidas, de una vez por todas deberíamos difuminar, ¿verdad? Bueno, nosotros no, la sangre de Cristo nos limpia de todo eso y nos devuelve la comunión unos con otros y podemos andar en luz como Él está en luz. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa realidad es la que, ¿verdad? La que hay que construir con palabras, con pensamientos, con ideas fundamentadas en la teología, en la doctrina de la salvación en Cristo que tenemos. Cuando está bien entendida la doctrina de la salvación, la redención, la justificación, la expiación, la regeneración, cada una de esas grandes palabras, cuando cada uno de esos conceptos está claro en nosotros, entonces es cuando puede haber resultados de transformación en la manera como nos sentimos para con nosotros mismos, para con los demás, pero principalmente para con Dios. Muy bien, algo más que añadir a esto, porque si no, entonces podemos aprovechar para pasar a los hermanos cubanos que nos pueden tener algún aporte. Lisanca, ¿no tienes algo que decirnos, Lisanca? Vamos, habla, Lisanca. Buenas noches, Carlos. Bueno, realmente yo estoy bastante admirada, si se quiere, ¿verdad?, de todo lo que se ha dicho hasta ahora, porque hay cosas que manejamos, ¿verdad? Hay esas teorías de las que habló el hermano Humberto al principio, ¿verdad? Las escuchamos, pero no les damos importancia. Primero porque, o sea, estamos fundamentadas en nuestra fe, ¿verdad? Y realmente tratamos de no escucharla, aunque las conozcamos, porque es importante conocerlas para presentar defensa, ¿verdad? Pero realmente lo que nos interesa en este aspecto que se está hablando hoy es de esa fe, ¿verdad? Esa fe en nuestro Señor Jesucristo, esa fe en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, que es lo que nos mueve a nosotros como cristianos y que realmente es lo que nos va a permitir a nosotros hacer esa defensa y estar seguros, tener esa fe, esa certeza de que nosotros estamos en el camino correcto, ¿verdad? Y poder así ayudar a esas almas perdidas que andan realmente bien perdidas con todas esas otras cosas, ¿verdad? Gracias, Lisanca. Excelente, ¿verdad? Esa parte apologética, usted dice, lo dice, pero certero, ¿verdad? Es cierto. Nosotros como que nos desentendemos de eso, ¿no? No nos gustan esas teorías, ¿verdad? No, las pasamos la página, no queremos enfrentarlas porque nosotros tal vez no estamos preparados para enfrentarlas, no estamos preparados para presentar defensa. Entonces, gracias a Dios por Humberto, ¿verdad? Que nos hizo conscientes de cómo los escépticos quieren destruir algo. Si lo quieren destruir es porque es muy bueno, entonces, es porque es valioso, es porque realmente importa, ¿verdad? Y los escépticos son arma de Satanás para deshacer la obra de Dios. En realidad eso es lo que... ¿Algún aporte, Humberto, ya que fuiste aludido? Quizás una analogía es igual a los ateos, que ellos dicen que no creen en Dios, pero al decir que no creo, le están dando existencia al mismo Dios. Porque yo ateo, ¿cómo voy a estar diciendo que no voy a creer en Dios si Dios no existe? No tiene ningún sentido. Exacto. La misma afirmación la misma negación niega, ¿verdad? Exactamente. Quería agregar algo, justamente en cuanto a eso que comentaba de que nosotros no le damos importancia. En estos días en el grupo nuestro, en un grupo de familia que tenemos, alguien envió una información acerca de algo que está ocurriendo ahorita en las redes, acerca de, no sé si es un libro, pero algo que trata de que Judas fue, como quien dice, Judas fue quien tuvo la razón, Judas fue quien fue el verdadero mártir o algo así, ¿verdad? Es como otra visión de Judas. Yo leí la cuestión por encima y simplemente lo borré. O sea, no me di la tarea de explicar en el grupo qué es lo que debía haber hecho, ¿verdad? Explicar en el grupo que no estén siguiendo esas teorías, esas cosas que dice por ahí cualquiera, porque a veces la gente tiende a confundirse cuando no está bien cimentado, ¿verdad? En la fe, tiende a confundirse cuando escucha cualquiera de estas barbaridades que dicen por allí. Gracias, Lisanca. Bueno, la próxima vez que veamos un ataque de esos, no salgamos huyendo.
leamos y comprendamos qué es lo que están diciendo, porque eso más bien puede ser una manera como Dios nos quiere probar la fe a nosotros mismos también. Muy bien. Entonces, pasemos ahora a los hermanos cubanos, a ver cuál de ustedes, hermanos, tiene algo que decirnos como conclusión, ya, porque estamos ya concluyendo. Sí, arrímate más al micrófono, por favor. Sí, yo quería comentar que como sabemos, que Cristo vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y a través de esta cruz, Él murió por amor a nosotros. Es decir, que podemos ver señales de sufrimiento por el cual tuvo que pasar por llevar el pecado de nosotros, por ese pecado que nos parte de Dios. Es decir, que como podemos ver, perdimos el principio del pecado de Adán y Eva cuando desobedecieron el mandamiento. Y era de no comer del árbol que estaba en el medio del huerto del bien y del mal. Y a través de este pecado, toda la generación hemos sido destituida de la gloria de Dios. Y a través de Cristo, después corrido por Dios, ya que ni hicieron caso a los profetas, Él tuvo que mandar a su Hijo amado para salvar al mundo de la condenación. Y es por eso que es tan importante la crucifixión de Cristo. Y es la que nos da esperanza a nosotros de tener la oportunidad de una vida eterna, que es la que nos promete Dios. Pero dice que nosotros tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y por eso es que nos mueve a nosotros como cristianos a tener esa fe viva, ferviente, de poder mantenernos firmes en este camino. Y también tenemos las escrituras, que nos dice en 1 Corintios 15 que Él murió, fue sepultado y resucitó, y que los apóstoles vieron esa obra maravillosa, y que también 500 personas más y debieron ascender al cielo. Es decir, que esto nos confirma, nos mantiene firme en esta fe que tenemos, de que no ha sido en vano la muerte de Jesús, que nosotros hoy en día seguimos anunciando este evangelio de salvación a las personas que están perdidas, para que tengan una esperanza de vida eterna. Gracias, hermano. ¿Y tu nombre es? ¿Tu nombre es? Disney, mucho gusto, hermano. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios por vos. Hemos llegado a un final. Hemos llegado a un final ya. Hermano Disney, ¿por qué no aprovechamos que estás ahí en el micrófono para que nos dirijas en oración final? Damos gracias en el momento por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de estudiar tu santa y divina palabra, Señor, por poder escuchar a aquellos hermanos Chacón, hermano Carlos Lata, Señor, y aquellos hermanos de otros países que estamos en unión, Padre, en este momento estudiando tu palabra, Señor. Bendiga a cada uno de los hijos, Señor, que hoy han puesto su corazón en el deseo de estar aquí para aprender más de tu palabra, y que este estudio nos haya servido, Señor, para mantener nuestra fe firme y ferviente, Señor, y así poder edificar a otro y poder llevar hasta este camino tan importante, Señor. Ahora te pido que seas con cada uno de tus hijos en este día, en esta tarde-noche, ve con nuestro hermano Rocky también, Padre, bendiga a cada una de nuestras familias y permita que podamos tener mucho tiempo, Señor, estudiando tus palabras para servir mejor en la tierra, Señor, que estamos viviendo. Y si en algo hemos fallado, Padre, te pido que perdones nuestra parte y nuestro pecado en el santo y bendito nombre de Cristo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Aprovecho para comunicarles algo. De hoy en 8, Dios mediante, es Sábado Santo. El llamado Sábado Santo normalmente en Costa Rica es un día feriado. Y por esa razón vamos a estar entonces retomando la sesión número 10 hasta de hoy en 15. De hoy en 15, Dios mediante, estamos hablando de la fecha, sería la fecha 11 de abril. 11 de abril, hasta ese día volvemos con estas sesiones. La sesión 10 del curso y luego daremos comienzo a otro curso. Muchas gracias a todos por su presencia. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja de todo peligro. Amén. Gracias a Gracias, todos. Amén. hermanos.
noches. Bendiciones. Muy bien, gracias a todos por participar. Llegamos al final.